Pues el mensaje que tenemos en esta mañana y que creo que va en total armonía porque el Espíritu Santo nos guía a ello, de todo lo que se está diciendo y haciendo hoy, lo que el Señor nos está dando en esta mañana, y también relacionado pues con este programa de los 40 días que estáis desarrollando. Es algo que recíbelo de parte del Señor. Estuve orando, pensando qué es lo que quiere el Señor que le comparta a los hermanos en Cambrils. Y bueno, Él me dio este texto. Es un texto que se encuentra en Juan, el Evangelio, capítulo 11. Que no se me olvide también de transmitiros abrazos, besos, bendiciones de los hermanos de Valls, que cuando supieron que venía, pues muchos me dijeron, transmítele a los hermanos, también ellos os aman y os tienen muy en cuenta. ¿Y por qué no te los has traído todos? Sí, bueno, ya organizaremos algo. Hay situaciones en nuestra vida, y las hay, que nos traen problemas, tribulaciones, enfermedades. Vivimos en un mundo donde no nos faltan esas situaciones, esa es la realidad. Pero como hijos de Dios debemos aprender, y es una de las cosas que más nos cuesta, creo, a todos, que esas situaciones, ahora en Dios, se tienen que contemplar de una forma totalmente distinta. Y cuando llegamos a Cristo, y aún después de años de estar en Cristo, es una de las cosas que creo que más cuesta que entendamos. Porque en nuestra carne sufrimos las situaciones y a nadie le gusta tener que atravesar una crisis económica, una enfermedad, un problema personal, en fin, las diferentes formas en las que enfrentamos cualquier tipo de estas tribulaciones. A nuestra carne no le gusta, a nadie le gusta. Y por eso la forma en la que enfrentamos la situación no siempre es la que como cristianos deberíamos estar utilizando, planteándonos. En esta escena muy conocida, porque ¿quién no conoce la narración bíblica sobre la resurrección, muerte y resurrección de Lázaro? Es uno de los eventos que en los evangelios se nos cuenta, o mejor dicho en el evangelio, porque es un suceso que solo lo menciona Juan y es un poco sorprendente, pero hay algunos motivos seguramente para eso. Pero es uno de los pasajes más conocidos por todo lo que rodea el suceso, todo lo que ocurrió ahí. Pero es muy interesante cuando leemos el pasaje darnos cuenta de que de todos los que lo vivieron en primera persona, las reacciones fueron muy distintas de unos a otros. Ante un mismo suceso, cómo unas personas pueden verlo de una manera o recibirlo, participar o estar contemplándolo de una forma y otros de otra. O sea que no todos percibimos la misma situación de la misma manera. Claro, por la implicación que cada uno tiene, lo puede ver de diferentes formas. Pero también tiene que ver con la fe, con el entendimiento, con el comprender el propósito de Dios, y ahí es donde el Señor nos va a enseñar y nos está enseñando todos los días. Entonces, en el Evangelio de Juan, lo que se nos está contando ahí es una situación que todos los días se da en esta vida. Las personas se enferman y en algunos casos la enfermedad produce la muerte. Y tenemos una familia que está compuesta por 3 hermanos, Lázaro, Marta y María. Son muy amigos de Jesús. Es uno de esos lugares que a cualquiera le gustaría ir a pasar unos días, a la casa de estas 3 personas. El Evangelio dice que Jesús, el propio Jesús lo dijo, Él no tenía dónde recostar su cabeza. No tenía una residencia fija, no tenía un hogar en el que Él estaba establecido. Él vino con un propósito muy especial y vivía de esa manera, entregado y enfocado a la causa que le había traído a este mundo. Pero sin duda la casa de Lázaro, Marta y María era uno de esos lugares que a Jesús le bendijo
y le llevó a poder tener un descansito en medio de esa lucha, de esa batalla, de ese trabajo. Y no hay paralelo alguno en todos los milagros que Jesús hizo, no hay paralelo alguno para la resurrección de un hombre que había estado muerto por 4 días, que incluso dice en el pasaje que ya su cuerpo se estaba descomponiendo, olía mal, dice ahí. Claro, 4 días con el calor en las tierras de Palestina, y que después de 4 días volviese a la vida. No hay otro milagro semejante que nos cuenten los evangelios. El nombre de Lázaro es la forma griega del nombre hebreo Eleazar, que significa Dios es mi ayuda. Y en el Evangelio de Juan sería la 7ª señal, el 7º milagro que Juan recoge en sus memorias, recordando lo que fue el seguir a Jesús durante ese tiempo como apóstol. Entonces vamos a ir viendo la reacción de cómo vivieron estos acontecimientos 3 clases de personas. Por un lado, las hermanas de Jesús, cómo lo vivieron, las hermanas de Lázaro, cómo lo vivieron ellas, cómo pudieron experimentar esta tragedia. Vamos a ver cómo lo vivieron los apóstoles, los discípulos de Cristo, y vamos a ver cómo el mismo Jesús vivió todo este suceso. La aldea o el pueblecito de Betania está a unos 3 kilómetros al este de Jerusalén. Está cerca, pero está allí, un poquito apartado. Por eso era un lugar como muy apropiado para esos mini retiros que Jesús venía a la casa de estos 3 hermanos, y allí pues podía reposar quizás un día, mediodía, un rato. Era un lugar de reposo para Jesús, quien no tenía un lugar donde reposar su cabeza. Y claro, pues imagínate la situación. Su hermano, el hermano de Marta y María, cae gravemente enferma, y parece, no se nos dice cuál fue la enfermedad, pero debía ser algo importante, algo serio, porque resultó en muerte. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas 2 hermanas? Bueno, pues ante una situación tan grave, ante un imposible, que ellos ya no podían hacer nada más, pues acuden a Jesús, que es lo más lógico, es lo que todos nosotros hacemos. Constantemente en nuestras iglesias tenemos esos motivos de oración. Antes estabais mencionando cómo el Señor estaba bendiciendo, respondiendo oraciones. Cuando de pronto tenemos un problema, ¿qué hacemos? Pues, Señor, mira mi problema. Y lo compartimos con la iglesia. Hermanos, orad porque mira qué problema tenemos. Y los hermanos inmediatamente nos identificamos con ese problema, esa situación, y acudimos a nuestro Dios, porque Él es nuestra esperanza y porque sabemos que Él tiene la solución para todas las cosas. Dios tiene todos los recursos, no hay nada imposible para Él. Así que nuestras causas las traemos a Dios porque sabemos que Él va a atender esas necesidades, porque Él es sensible a nuestro drama, a nuestro problema, sea más grande o sea más pequeño. Todo lo tuyo para Dios es importante. ¿Por qué? Porque Él te ama, y el amor se manifiesta de esa forma. Entonces ellas reaccionan pues como todos, y no hubiese sido normal si no hubiesen reaccionado así, con una gran preocupación por estas circunstancias, y recurriendo a aquel a quien no solo es su amigo, sino es alguien que tiene el poder para cambiar esa situación. Así que le envían un mensaje para decirle a Jesús lo que está ocurriendo. Lo dice en el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Jesús es amigo de ellos. Qué bueno, ¿no? Tener un amigo así en un momento de dificultad, de problema. Tener buenos amigos que tienen recursos en momentos difíciles es muy bueno. Fíjate que no le piden que venga. No le dicen: decidle a Jesús, ven rápido porque tu amigo Lázaro está enfermo y es una enfermedad grave.
No le piden que venga, simplemente le dicen esas palabras. Id con este mensaje a Jesús. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Evidentemente su fe está puesta en Jesús. El que amas está enfermo. Si Jesús sabe esto, es suficiente. No necesitamos decirle más. Y hermanos, la palabra de Dios nos enseña que todo lo que ocurre en nuestras vidas está siempre bajo el absoluto conocimiento de Dios, porque somos sus hijos. Hasta tus cabellos están contados. No voy a hacer la broma de los que no tienen mucho pelo. Hasta tus cabellos están contados. Quiere decir que los detalles más insignificantes para nosotros, para Dios no lo son. Él lo tiene todo muy en cuenta. Él pagó un precio muy alto para que tú hoy puedas decir: yo soy su hijo. Y si Él pagó tan alto precio, ¿cómo no te va a dar las demás cosas? ¿Cómo no va a atender tus otras necesidades más pequeñas? Porque la necesidad más grande que teníamos era la de poder reconciliarnos con Dios. Y Él nos reconcilió. Jesús le amaba a Lázaro, evidentemente. Y no solo porque Él ame a todo el mundo, porque a veces generalizamos la relación de Dios con nosotros y decimos: sí, Dios ama a todos. Sí, por supuesto, de tal manera amó Dios al mundo. Pero a pesar de ese amor que Él tiene por todos, después vemos que la relación con Dios se establece también en lo personal, en lo íntimo, en el tú a tú. O sea, y vemos algunos de estos pasajes en la Escritura de Jesús tratando íntimamente con personas, con amistad. Juan, el que escribe el Evangelio, lo vemos en algún momento recostado sobre Jesús. El discípulo amado, dice él. Estaban juntos y él venía y ponía su cabeza en el regazo de Jesús. Es una escena tierna. O sea, Dios muy cerca de cada uno a los que conoce. Una relación personal, exclusiva, íntima. Y esa relación se establece hoy en día. Aunque no le podamos ver cara a cara, no le podamos tocar, pero Él está cerca de nosotros. Y en los momentos difíciles más, porque Él sabe de nuestra necesidad. Yo me imagino a Marta y María esperando impacientes, una vez que Jesús sepa que su amigo, a quien ama, está enfermo, vendrá corriendo. Ellas saben de lo que es capaz de hacer Jesús. Han visto los milagros de Jesús de todas las formas, desde sanar a ciegos, a paralíticos, hasta resucitar muertos. Pero la situación no va ocurriendo como ellas quizás están esperando que ocurra. Porque a pesar de que el mensaje está dado, Jesús no aparece por su casa. Yo no sé si puedo comprender todo lo que estas dos mujeres estarían pensando, porque mandan el mensaje llegó, lo saben, pero Jesús no viene. Y el empeoramiento es por momentos. Lázaro está empeorando, se está agravando su situación. ¿Y dónde está Jesús? Esa es la pregunta. En medio de este momento tan trágico, ¿dónde está Jesús? Quizás no entendió. Quizás no le transmitieron bien el mensaje, la urgencia. No tenían teléfono móvil para confirmar: oye, ¿realmente has sabido lo que está ocurriendo? El caso es que pasan las horas, pasa el tiempo y Jesús no aparece. Y Lázaro trágicamente fallece. Y como vamos a ver a continuación, ellas tenían fe. Tenían fe en la resurrección de los muertos, en la esperanza de que más allá de esta vida, un día resucitaremos y viviremos con Jesús para siempre en la eternidad, cielos nuevos y tierra nueva. Pero la separación de la muerte es una realidad y nunca es
es el momento adecuado. Siempre queremos que ese momento se retrase, cuanto más mejor. Porque aunque sabemos que los que conocemos al Señor un día estaremos con el Señor para siempre, la separación duele. Y despedir a seres queridos sabiendo que en este mundo ya no nos volveremos a ver más, pues nos duele. Y Marta y María, no sé si quedaron decepcionadas, confundidas, doloridas, pero ahora que necesitábamos tanto a Jesús, Jesús no vino, no estaba ahí, no nos pudo solucionar ese problema. Jesús nos ama, Jesús amaba a Lázaro, pero la pregunta es, ¿cómo actuará Jesús ante nuestra situación, ante nuestro problema? ¿Cómo actuará Jesús en medio de mi enfermedad, de mi tribulación? ¿Qué es lo que el Señor hará? Y esa incertidumbre a veces nos puede llegar a afectar de tal manera que aún nos desesperemos, nos hundamos, nos sintamos desconcertados. Dios siempre actúa en nosotros de una forma o de otra. Pero, ¿cómo lo hará? Cuando traemos nuestro problema a Dios, Señor, mira la enfermedad, mira la crisis, mira esta situación. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás comiéndote todo esa situación, ese proceso del problema? ¿Descansas en él o hay una batalla? Hay toda una lucha de emociones, de entender lo que está ocurriendo. Que Jesús viniese a sanar a Lázaro era lo más lógico. ¿Por qué él hacía eso? Recorría aldeas, ciudades, iba por todas partes predicando, pero también sanando. Pero en esta ocasión no ocurrió como Jesús tenía acostumbrado. Así que después de unos días, Jesús viene y aparece en Betania. Y cuando Marta sabe que Jesús está viniendo, sale corriendo a encontrarse con él. Lo dice en el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta viene corriendo a encontrarse con Jesús. Y sus primeras palabras son las del versículo 21. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Nosotros estamos leyendo, así que no podemos percibir así directamente el tono de su voz, si realmente había un tono así como de reproche. Nos podemos imaginar por el contexto cómo fue esta escena, pero es muy significativo que lo primero que dice no es Jesús, qué bueno verte, me alegra que hayas venido. No, lo primero no es un saludo, no, la situación es otra, es distinta. Y lo primero que le dice es esto: Señor, si hubieses estado aquí, si hubieses venido, mi hermano no estaría muerto. ¿Por qué? Porque tú tienes poder para sanar. Has sanado a muchos, ¿por qué a nosotros no? Eso de compararnos a veces, si Dios bendijo a este hermano, ¿por qué a mí no me bendice? Quizás yo no lo merezco. Pensábamos que eras nuestro amigo. ¿Qué había tan urgente para que no vinieses en una situación tan grave? ¿Te das cuenta la forma de ver de Marta y María? ¿Nos habría pasado a nosotros lo mismo? ¿Lo habríamos visto de la misma manera? Seguramente, o peor. Porque la situación así lo está planteando. Así que yo veo reproche en la expresión de Marta. Pero también surge la fe que estas personas tenían. Porque también Marta, a continuación, lo que dice es: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. ¿Tenía esperanza Marta de que algo ocurriese? Quizás
en el fondo, muy en el fondo, porque Lázaro lleva 4 días muerto, no nos olvidemos. No es como cuando que acaba de morir y Jesús llega y mira y dice, no está muerto, está dormida, a la niña, ¿no? Y le dice, levántate, 4 días muerto. La tumba está sellada con esa gran piedra. Pero fíjate lo que Jesús dice, tu hermano resucitará, le dice Jesús a Marta. Y ella responde, sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ese es nuestro consuelo cuando despedimos a nuestros seres queridos. Cuando, por causa de la tragedia de la muerte, nos tenemos que decir adiós. Nuestra gran esperanza es que un día, el día postrero, al final de los tiempos, todos los que durmieron en Cristo resucitarán, volverán a tener un cuerpo. En espíritu ya se van y están con el Señor en el paraíso. Pero a la espera de la resurrección, porque todos resucitaremos. Y Pablo dice en Tesalonicenses, y los que hayamos quedado en ese momento, seremos transformados, arrebatados y nos reuniremos todos juntos, con los que ya durmieron y con los que estemos vivos en ese momento. Pero todos con un cuerpo nuevo, resurrección. Y estaremos con el Señor para siempre, dice su palabra. Así que, a pesar de la tragedia, del reproche, Marta tiene fe. Y eso es lo que nos sostiene en medio de la peor de las circunstancias. Yo sé que Él resucitará en el día postrero. Ahora, Jesús se va a encontrar con María. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Jesús quiere tener esos 2 momentos íntimos con Marta y con María. Primero haya estado con la hermana mayor, ahora quiere estar con la menor. Quiere enfrentar el dolor que ellas tienen. Quiere dar la cara. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, o sea que María estaba llorando y afectada, muy afectada. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí, vamos a acompañarla. Y María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, y quiero que notes lo que María hace, se postró a sus pies diciéndole, y esa posición de estar postrada a los pies de Jesús no era la primera vez que María la hacía. Habían sido ya otras ocasiones. Habían sido momentos en los que en una ocasión llorando y derramando lágrimas, agradecida, porque al principio de este pasaje se nos informa, dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. María ya estuvo postrada a los pies de Jesús, llorando en sus pies, agradecida por el perdón que Jesús le había dado y por la oportunidad de una vida nueva. María había estado postrada a los pies de Jesús escuchando su palabra, mientras Marta andaba tareada haciendo todas las tareas en la casa. María, según Jesús, escogió la mejor parte, estar escuchando la palabra que Jesús tenía que decir. Pero ahora el momento es muy distinto. Lázaro, su hermano, ha muerto, lleva ya varios días sepultado. Y Jesús, vamos a decirlo así, desde la perspectiva de María, Jesús le ha fallado. ¿Cómo puede ser que estemos en esta situación? Marta lo acaba de decir, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es posible que ambas hermanas han estado llorando juntas, hablando y preguntándose, ¿y por qué Jesús no ha venido? Pero ahora ella dice, se postró a sus pies y mira sus palabras, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.
coincide exactamente el pensamiento de Marta y el de María. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y en ambos casos, ¿te das cuenta la primera palabra que dicen Marta y María? La primera palabra dirigiéndose a Jesús es Señor. Señor. Y María postrada, tirada a los pies de Jesús. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Me identifico totalmente con estas dos mujeres. ¿Y tú? ¿Te ha pasado alguna vez que te sentiste defraudado? ¿Que esperabas que Dios hiciese algo y no lo hizo? Pero quiero llamaros la atención sobre otros de los que están aquí participando, que son los apóstoles. De momento no hemos visto mucho. ¿Y los apóstoles cómo vivieron estos acontecimientos? Bueno, pues vemos al grupo y los vemos un poco pues en su propia realidad, como otras muchas veces en estos más de 3 años que estuvieron con Jesús. Ellos estaban ignorantes a la situación, a la intención que Jesús tenía en todo esto, ajenos totalmente a las circunstancias de lo que estaba ocurriendo. Ellos estaban viendo otros problemas, estaban viendo preocupaciones lógicas de la situación. Mira en el versículo 7. Cuando Jesús, después de todo esto que ha pasado, han venido, le han dicho, Lázaro está enfermo, los discípulos igual esperaban que Jesús dijese, vamos corriendo. Jesús no lo dice. Jesús le dice, Lázaro, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Y los discípulos están ahí en su mundo, en su situación. Y cuando Jesús dice en el versículo 7, vamos a Judea otra vez, vamos a donde Lázaro, a Betania, los discípulos dijeron, Rabí, maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Es peligroso ir a Judea. O sea, hemos estado no hace mucho y nos tuvimos que ir de allí porque querían matar a Jesús. Apedrearle era una sentencia de muerte, matarle, a pedradas. Y ahora dices que volvemos. No tiene ningún sentido. Y esta era una preocupación totalmente lógica porque el peligro era real. Si tú sabes que hacer algo, ir a un sitio, meterte en una circunstancia puede acarrear hasta peligro de muerte, pues lo normal es que digas, mejor no. O aconsejarle al hermano, no hagas eso porque es peligroso, no vayas allí porque te puede ocurrir. Y era totalmente lógico. Actuaban como cualquiera de nosotros hubiese actuado ante una situación como esta. Su preocupación es esta. ¿Qué dice Jesús? Que volvamos a Judea, pero si nos fuimos de allí para evitar que pudiese ocurrir una tragedia y ahora dice que volvemos. Versículo 11 al 13. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y fíjate, ellos vivían en su mundo, no se estaban enterando de nada. Dijeron entonces sus discípulos, si duermen, entonces sanará. Si está dormido es que se encuentra mejor. Y Jesús decía esto acerca de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Así que Jesús se lo declara claramente. Versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros. ¿Te estás leyendo bien lo que dijo Jesús? Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros, dice Jesús. O sea, nuestro Dios a veces nos desconcierta totalmente. Hace cosas que nos cuesta entender, pero veremos que Él tenía sus razones. Me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. Pero si hubiese sido, ya no estaría muerto. ¿Cómo que te alegras de no haber estado allí? Bueno, ahora fíjate la reacción de Tomás. Cada uno de los apóstoles tenía su propia personalidad, tenía sus manías, sus defectos, sus virtudes. A Tomás lo conocemos, ¿no? Por aquella declaración, si no lo veo, no me lo creo.
Si no meto mi mano en su costado y toco las llagas de sus manos, no me lo creo. Este era Tomás. Y aquí vuelve a reaccionar de una manera similar. Dijo Tomás, llamado Dídimo. Dídimo es el gemelo, así lo conocían. Tomás, llamado el gemelo, a sus condiscípulos. No se lo dijo a Jesús, se lo dijo a los otros apóstoles, a sus compañeros. Vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, Tomás tiene una actitud totalmente sombría. Está manifestando lo que quizás está en el corazón y en la mente de los demás. Pero si vamos es peligroso, nos pueden matar. Y Tomás dice, bueno, pues vamos. Si Lázaro ha muerto, pues moriremos todos con él. Nos van a matar. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, un poquito más adelante, en el capítulo 14, versículo 5, le dijo Tomás, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Estas eran las reacciones de Tomás. Cuando Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar un lugar para vosotros, si me fuere y prepararé el lugar, os tomaré a mí mismo. Y Tomás está escuchando y en sus propios razonamientos dice, Señor, pero si no sabemos a dónde vas, no conocemos el camino, ¿cómo vamos a ir donde tú estás? La lógica, nuestra lógica ante las declaraciones de Dios. Así que ahí vemos a los discípulos en su mundo particular, preocupados por sus problemas. Pero vamos a Jesús. ¿Cómo vio Jesús toda esta situación? Y ahí encontramos el sentido al título de esta prédica. Esa oportunidad que Dios ve en medio de nuestra tragedia, en medio de las situaciones que a nosotros nos afligen. Dios tiene su propia forma de ver la situación. En la tragedia Jesús ve la oportunidad. Versículo 4 fue la primera declaración. Cuando recibe la noticia, el que amas está enfermo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. No es para muerte, es para gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Pero dejó que se muriese. ¿Y en qué glorifica eso a Dios? Claro, el Señor sabe lo que va a ocurrir más tarde. Los demás no sabemos lo que ocurrirá mañana. Dios sí, Él tiene conocimiento de todo porque es omnisciente, no hay secretos para Él en el tiempo. Él conoce lo que será tu vida mañana, el año que viene, dentro de 10 años, no sabemos, pero Dios lo sabe todo y por eso Dios actúa hoy en consecuencia con lo que Él sabe. No es un accidente lo que ocurre en nuestras vidas a diario, no son accidentes, todo está bajo un propósito perfecto de Dios. Dios tiene todo planificado. En lo bueno y en lo malo a nuestros ojos Dios tiene un propósito. Y Él tenía un propósito con esta situación. Así que el móvil de todo esto, lo que le lleva a Jesús a decir, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado, es que, dice el versículo 5, amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. El amor de Dios es lo que Él siempre va a tener en cuenta a la hora de tratar con nosotros. Y cuando alguien hace algo por ti, por amor, eso siempre va a ser bueno. Y si el amor es perfecto, como es el amor de Dios por nosotros, todo lo que Dios haga por nosotros será perfecto. Aunque yo no lo entienda, porque muchas veces no lo entendemos. Pero la fe nos ayuda a aceptar. Señor, no lo entiendo, pero yo sé que me amas. Dentro del reproche de Marta y María se percibía esa postura. Señor, si hubieses estado aquí, no estabas, pero no sé. Él nos ama. Así que si permite esto será por algo. En Juan 12, solo tienes que girar ahí una página, verás en el versículo 23 que Jesús, hablando de lo que le esperaba, la cruz, dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús veía la cruz, o sea, su propia muerte, como el camino a la gloria.
Los demás, los apóstoles, no lo veían, tampoco en esa situación entendieron. Cuando Jesús en alguna ocasión lo anunció, una reacción de Pedro, ¿te acuerdas? Cuando él dijo: es necesario que vayamos a Jerusalén, caiga en manos de los gentiles, que sufra y que sea crucificado, que muera. Pedro le dijo: no permitas que eso te acontezca. Maestro, no permitas que te maten. Y la respuesta de Jesús fue dura: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: es necesario. Pero Pedro no escuchó es necesario. Pedro solo escuchó que me van a matar. Y a veces hay cosas necesarias. No nos gustan, pero son necesarias. Jesús nunca nos prometió que en este mundo no sufriríamos. Al contrario, nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción. Pero añadió: confiad, yo he vencido al mundo. Hasta que no caiga el telón de la historia de nuestra vida o de la historia total, no podemos decir esto fue así, esto fue... No, tienes que esperar a que el telón de la historia caiga, a que todo esto termine, porque estamos de paso en esta vida. Y era una tragedia que Lázaro hubiese muerto, pero Dios lo ve de otra forma, porque al final todos moriremos. ¿Y de qué depende? ¿De un poquito tiempo más aquí en esta vida, un poquito de tiempo menos? Pero cuando nos damos cuenta que nuestra vida no es lo que tenemos en este mundo, que las riquezas que aquí puedas conseguir y los buenos momentos que aquí tengas siempre serán cortos, pequeños, insuficientes, y te das cuenta de las riquezas que tendremos cuando lleguemos a ese lugar que Jesús está preparando para nosotros, entonces poco a poco Dios nos lleva a desprendernos de las cosas de este mundo para vivir de allí a donde ya pertenecemos, a la casa del Padre. Allí tenemos un lugar y allí se nos espera. Pero bueno, Dios no se ofende porque tú tengas miedo a la muerte, porque lo vivamos como una tragedia o un momento de dolor, de sufrimiento. Por eso Dios en su paciencia trata con nosotros. Cuando Jesús dijo: es necesario que muera, y utilizó esa expresión diciendo que es necesario para que el Hijo del Hombre sea glorificado, ha llegado la hora. Bueno, los discípulos no lo entendieron, pero tampoco lo entendió ni la madre de Jesús ni las mujeres que estaban al pie de la cruz llorando y lamentándose. No lo entendió Pilato, con quien estuvo manteniendo todo ese juicio. No lo entendieron los sacerdotes, los fariseos, los judíos. No lo entendieron los propios discípulos. O sea, no entendía nadie. Pero Jesús lo tenía muy claro: esto tiene un propósito, voy a hacerlo. Quiero decir, hermanos, que a veces Dios actúa de una forma que no vamos a entender. Pero eso no quiere decir que Dios se equivoque. Jamás se equivocará. Solo que Él está en una posición que ve lo que yo no veo. Él sabe lo que yo no sé. Y la vida para Él está enfocada de una forma muy diferente de lo que lo está para mí. Entonces, a mí lo único que me queda es aceptar lo que Él decida, porque siempre será lo mejor. Lo que Él decida siempre será lo que más me va a bendecir a mí. El camino a la gloria pasaba por la cruz, y Jesús siempre obrará a su manera. Él esperó que Lázaro muriese, y no solo que muriese, sino que lo sepultaran, y que estuviese varios días en la tumba. Él hace como Él quiere, porque Él es soberano. Y aunque yo no lo entienda, siempre será la mejor manera. Su respuesta ante la preocupación de los discípulos, cuando ellos están diciendo: pero no vayamos a Jerusalén porque allí nos van a matar. Tomás, no, vamos a morir todos. Bueno, ¿qué es lo que Jesús les respondió? ¿Cómo Él veía la situación? Versículo 8 y 9. Cuando le dijeron los discípulos, ¿no? Jesús respondió, versículo 9: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Fíjate qué respuesta. Yo me pongo en la piel de los discípulos, intento ponerme y me quedo así con la cara como de tonto, de no enterarme de nada. Señor, si vamos nos van a matar. ¿No tiene el día 12 horas? Y yo me quedo ahí escuchando y digo:
¿qué querrá decir el maestro con esto? Y allí todos los discípulos debatiendo, ¿qué ha querido decir? Pues no sé qué. Perdidos, estos estaban siempre como nosotros muchas veces, perdidos, sin entender. ¿Qué quiso decir Jesús? Bueno, está utilizando un modismo hebraico, una frase hecha. Está queriendo decir que un día no termina antes de tiempo. El día tiene 12 horas, la forma en la que los judíos medían el tiempo, contemplaban el día y después medían la noche, pero el día 12 horas. Por mucho que yo quiera verlo de otra forma, tengo que esperar a ver el final del día. Las 12 horas van transcurriendo inevitablemente, yo no puedo evitar eso. Y 12 horas dan lugar para muchas cosas, pero también son solo 12 horas. No podremos añadir ni un minuto a ese tiempo. Hay tiempo, pero el tiempo es el que tenemos, no se puede prolongar. Por lo tanto, no se puede perder el tiempo, es una de las cosas más valiosas que tenemos. Haz las cosas mientras estés en la luz, dice Jesús. Si haces las cosas a la luz del día, bueno, entonces no tropezarás, dice ahí. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Intenta siempre caminar en la luz de Cristo. Además, tú eres luz, no lo olvides. Así dijo el Señor Jesús. Jesús nos habla, nos comparte información, nos dice lo que Él va a hacer. A veces entendemos, a veces no. En el versículo 23 lo hemos visto cuando Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. Jesús quiere decir una cosa, pero Marta entiende otra. Jesús le está diciendo, voy a resucitar a Lázaro. Pero ella está pensando en otra cosa. Sí, yo sé que un día resucitará en el día postrero. No siempre entendemos lo que el Señor está haciendo. Pero necesitamos descansar en Dios, sabiendo que Él nunca hará algo que te perjudique. Quiero concluir. Voy a repasar lo que la palabra del Señor nos ha enseñado. Primera cosa, el problema, la tribulación y la tragedia incluso llegará antes o después. Llegará siempre, porque esta es la vida en la que estamos, una vida maldita por el pecado. Pero aquí estamos en un tiempo de transición. ¿Que vendrán los problemas? Seguro, por supuesto. Jesús no nos engañó, no nos dijo todo irá bien. No, nos dijo habrá problemas, pero todo irá bien. Sí que lo dijo, pero con otro sentido. El amor de Jesús no nos separa de las enfermedades de la vida humana. Los hombres de Dios siguen siendo hombres, dijo Spurgeon una vez. Segunda cosa, Jesús nos ama. ¿Cómo vamos a dudar de su amor? Dio su vida por nosotros. El Señor conoce todas nuestras necesidades. Y para mí, saber que Dios conoce mi situación y conoce mi problema, para mí es suficiente. Así que voy a confiar en sus manos y que lo que Él decida estará bien. Tercera cosa, sus caminos no son nuestros caminos. La sabiduría de Dios es locura a veces para la sabiduría humana. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Que nada te sorprenda porque Dios hace cosas a veces incomprensibles. Pero es porque Él tiene otra forma de verlo todo. Cuarta cosa, todo será para su gloria. Al final su nombre será glorificado a través tuyo, a través de tu problema. Y eso es una buena noticia. Quinta cosa, lo importante es que lleguemos al final. Jesús decía, y el que persevere hasta el fin será salvo. Lo importante es acabar la carrera, como decía Pablo. Lo importante es que lleguemos un día a la meta y podamos estar en la casa de nuestro papá. Y estaremos otra vez todos juntos. Y ahí sí que ya no habrá más sufrimiento, más llanto, más dolor. Sexta cosa, intentemos entender sus palabras. Dios nos habla todos los días a través de la Escritura. Es su palabra viva. Pero tenemos que hacer un poco de esfuerzo para entender. Jesús decía, escudriñad las Escrituras. Significa cavad hondo, profundizad en ellas. Métete en la palabra.
Deja que el Espíritu Santo te enseñe, te hable. Intenta comprender no lo que tú quieres entender, sino lo que el Señor te quiere decir, lo que Él quiere que entiendas. Y séptima cosa, el camino a la gloria pasa por la cruz. Y Jesús dijo que si no tomamos nuestra cruz no podemos ser sus discípulos. También nosotros tenemos que enfrentar la cruz, el dolor, el sufrimiento. Pero es un camino intermedio. Pasa por la cruz, pero el fin es la gloria. Y ahí llegaremos todos. Un día todos nos gloriaremos en Dios. Un día miraremos atrás en el tiempo y todo será un recuerdo para agradecer a Dios por lo que Él hizo. Veremos las cosas de una forma. Seamos las hermanas, los discípulos, otras personas, no he hablado de otros, pero había otros más que estaban por allí viendo la escena y también interpretaron de otra forma. Pero métete en la mente de Dios. Él ha querido que le conozcamos en todo lo que Él ha manifestado en su palabra. Y deja que Dios te bendiga, porque es su mayor deseo. Queridos, deseo que realmente cada día Dios os siga bendiciendo mucho, y especialmente en estos 40 días. Todo lo que hacemos para Dios tiene su total respaldo. Él os está bendiciendo, Él está con vosotros. Y estáis en mis oraciones, en nuestras oraciones. Y también en todo lo que podemos aportar para apoyaros, porque somos un cuerpo y nos une no solo la fe, también la amistad, el amor. Así que me gustaría terminar con una oración. Padre, estoy muy agradecido por haber compartido con mis hermanos aquí esta mañana en Cambrils. Tú has puesto el amor que nos une en nuestros corazones. Tú nos has unido en un solo cuerpo. Aunque estamos en diferentes congregaciones, sentimos que somos una sola iglesia. Y te pedimos, Señor, que tú nos continúes ayudando a caminar en esta vida. No siempre es fácil, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y en esa debilidad muchas veces nuestras piernas flaquean, surgen las dudas, el ánimo desaparece, pero no estamos solos. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y lo creemos. Así que, si tú estás con nosotros, ¿qué importará lo que ocurra? A nosotros nos basta saber que tú tienes el control y que tú sabes todo de nuestra vida. Y tú sabes que a veces nos quejamos y protestamos y aún nos podemos llegar a enfadar. Pero eso lo único que produce en nosotros es cambio, bendición, porque finalmente siempre terminamos postrados a tus pies diciéndote: Señor, tú eres nuestro Dios, todo te pertenece, así que úsanos, Señor, toma el control en nuestras vidas y ayúdanos en medio de la dificultad. Bendice a mis hermanos. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?